Bienvenidos a Mentes Insanas. Tu podcast psicológico de confianza con temas actuales y manejados por expertos. Yo soy Asdrúbal Castillo. Y yo soy Alessandro D'Amico. Mentes Insanas llega a ustedes gracias a Centro de Atención Psicológica Insight y Psicodamico. Cuéntame, Alessandro, ¿qué tema vamos a hablar hoy? Las creencias. Ese tema que tiene muchos años sobre el tapete, pero que aún en tiempos de tecnología, en tiempos de podcast, en tiempos de redes sociales, en tiempos inclusive de pandemia, todavía da mucho de qué hablar. Fíjate, en este momento hay muchas personas que aún mantienen muchas creencias limitantes. Creencias que fueron instauradas cuando eran muy pequeños y han pasado los años y aún se mantiene. Y esas creencias, más allá de también ser limitantes, también los han condicionado. Porque han llevado un estilo de vida que luego cuando ellos mismos en terapia logran darse cuenta, logran ver, logran visualizar que no es lo que ellos realmente quieren. Que en ningún momento se cuestionaron, nunca se llegaron a preguntar, nunca indagaron, sino que simplemente se quedaron lo que decían los demás. Y eso es algo que es importante, sobre todo en este momento actual, internalizarlo, verlo, porque ¿cuántos de nosotros no tendremos en este momento creencias limitantes? Tal cual, tal cual. Claro, todo parte de primero saber en qué estamos creyendo. Como lo estás comentando, pues muchas veces esas creencias son bastante limitantes. Y justamente por eso es bueno aclarar una creencia para qué nos sirve. ¿Ves? Primero, cuando tenemos una creencia, eso es para algo que se considera que existe una certeza sobre un objeto. Puede ser en un sentido religioso o en un sentido laboral, en un sentido personal, pues, pero una creencia para qué nos sirve, pues, como un criterio de valoración, en el sentido de que gracias a esa creencia que nosotros juzgamos algo, lo valoramos, de acuerdo con nuestras convicciones. Y muchas veces, como has comentado, esas creencias pueden ser limitantes. ¿Comienzan desde cuándo? Generalmente comienzan desde una edad bastante joven. Puede ser la niñez temprana, la niñez ya próxima a la adolescencia o en la adolescencia propiamente. Y hay que siempre evaluar quién es quien instaura la creencia. Una creencia bastante limitante que me imagino que te ha pasado, Asdrúbal. Dice, los hombres no lloran. Y es donde uno dice, después ya de que somos grandes, no sé, pero ¿por qué no dijeron que los hombres no llorábamos? Habría que ver el contexto de por qué, dónde surgió eso. Generalmente eso lo decían las mamás antes y los papás en épocas no tan recientes precisamente para que el niño aprendiera a aparentar estar fuerte y no aparentar esa vulnerabilidad por la cual podían pasar por encima de él. Pero también podemos hacerlo, Asdrúbal, con el sexo femenino. Una mujer no es peleona en público, hay que mantener el decoro. ¿Por qué? Porque una mujer desde tiempos antiguos, si se le veía peleando en la calle haciendo escándalo, aparte que le iban a llamar cuaima, se decía que una mujer así no iba a ser una dueña y señora de casa y una buena esposa, sino que iba a ser una cualquiera. ¿Qué tal? No, y fíjate que así como esas creencias, hay muchísimas. No sé si tú has llegado a escuchar, por lo menos como las mujeres no pueden decir groserías. Entonces, cuando uno ve esa creencia, primero la instaura o viene el mensaje de esas figuras de autoridad, que puede ser mamá, papá, incluso podemos aquí meter también a tíos, primos, abuelos, entre otros. Pero cuando indagamos, resulta que es una creencia que se ha mantenido en la familia y pasa de generación en generación. Entonces la persona simplemente pasa a su próxima generación el mismo mensaje sin ni siquiera haberlo cuestionado. Imagínate que tú le digas a tus hijos, Alessandro, algo como, mira, cuando tú vayas, no sé, a tomar agua, tienes que tomar agua con los ojos cerrados. Y cuando te pregunten, ¿por qué papá? No, bueno, porque eso es malo. Tienes que tomarlo con los ojos cerrados. Y tus hijos se mantengan con esa creencia de, mira, cada vez que yo tome agua, tengo que tomarla con los ojos cerrados. Y a sus hijos les instauren el mismo mensaje. Tienes que tomar agua con los ojos cerrados. Y se queda allí. Que, como tú dijiste anteriormente, hay creencias que de alguna forma pueden ser quizás positivas y otras pueden ser muy negativas. Quizás esta que estoy poniendo del agua no le veamos algún aspecto negativo, pero cuando profundizamos va a llegar un momento que esto va a ser limitante para la persona. Porque imagínense, cada vez que va a tomar agua o algún líquido va a cerrar los ojos
Entonces, imagínese cómo va a ser todo ese panorama. Y así como eso, podríamos poner millones de ejemplos. Uno que a nosotros nos dicen muchísimo, que quizás uno como psicólogo, uno se molesta, uno se arrecha. Si no aparece alguien que le dice, pero si tú eres psicólogo, ¿cómo te vas a molestar? ¿Cómo te vas a arrechar? Y eso es una creencia que al final viene a ser limitante. Entonces, imagínate esos psicólogos que están con ese mensaje instaurado de, no, no, como soy psicólogo no me puedo rechar. Tengo que siempre estar con buen semblante, tengo que siempre estar ecuánime, siempre tengo que estar alegre, tranquilo. Y al final, sin darse cuenta, está reprimiendo muchas de sus emociones. Y se le olvida algo muy importante, que es un ser humano. Y un ser humano siente, padece, sufre, se molesta y demás. El hecho que sea psicólogo no lo hace un robot. Y eso es importante también decirlo. Porque así como esta, hay muchísimas creencias hoy en día que parece mentira, pero pasa el tiempo y en vez de alguna forma eliminarlas, pareciera que aparecen muchísimas más. A pesar de que estamos en pleno siglo XXI, a pesar de toda la tecnología, todas las nuevas tecnologías de información y comunicación, siguen ciertas creencias que muchas veces no son creencias potenciadoras, sino que son esa percepción de la realidad que nos impide crecer, desarrollarnos como personas o alcanzar todas esas cosas que generalmente nos pueden hacer una ilusión. Y generalmente eso es algo que realmente no es cierto, pero como que sí lo es para nuestra mente y eso es lo que vale para nosotros, lo damos por bueno. Esas creencias limitantes son ideas, opiniones, pensamientos negativos, pues, que muchas veces la consideramos como cierta, cosa que me conecta mucho con la escena del elefante. ¿La contamos? O sea que cuando dicen los expertos en circo, en zoología, que trabajan con animales, que un elefante desde que es chiquito le encadenan una de las patas a una estaca grande, pues que obviamente el elefantico no puede moverse. O sea, por más que haga esfuerzo, no puede levantarla de la tierra donde está clavada la estaca. Sin embargo, bueno, ese elefante va creciendo, y va creciendo y va creciendo hasta que se hace adulto y sigue con la cadena atada a la pata y ahí a la estaca. Que si él quisiera, él con mover una de las patas ya levanta esa estaca, pero no. Estuvo condicionado toda la vida a que eso era así, no se podía mover. Entonces, ¿por qué contamos esta escena? Porque muchas veces a nosotros nos pasa eso por tener esas creencias limitantes, que si le diéramos la vuelta, buscáramos otro foco de percepción, otro gallo cantaría. Y muchas veces también eso tiene que ver, hablando psicológicamente, con nosotros como cultura latinoamericana. Había un psicólogo social de nombre Ignacio Martín Baró que él decía, nosotros sufrimos del síndrome del fatalismo latinoamericano, que eso va muy de la mano con el tema de las creencias. ¿En qué consiste eso? En creer que, mira, todos tenemos ya un techo y de ahí no podemos pasar. Por ejemplo, por hacer comparación, siempre se dice que hay que ahorrar para siempre tener y hay que siempre aspirar a más, pero según ese síndrome nosotros somos como muy conformistas. Ay, pero ¿y para qué nos vamos a esforzar si solo se vive una vez? ¿Para qué voy a ahorrar si igualito me voy a morir? Y eso entonces se va convirtiendo en esas creencias limitantes. Por eso la invitación es a revisar cuánta creencia limitante tenemos, pero también a revisar qué creencias son potenciadoras, porque también las hay. Eso es correcto, Alessandro, eso es correcto. Pero fíjate, algo que me llama muchísimo la atención. ¿Qué crees tú que pasa actualmente o que está ocurriendo actualmente? Como bien dice, ahorita en pleno siglo XXI, ahorita con tanto auge de las tecnologías, con tanto alcance de la investigación, de los conocimientos, de la información. ¿Qué pasa? Que las personas no buscan, no investigan, no indagan, sino que se quedan con esa creencia limitante y no profundizan. Y esto es importante porque ¿qué pasa? Que pareciera que también hay algo que nos está limitando a querer buscar la verdad y quedarnos únicamente con lo ya conocido, con ese introyecto ya instaurado, con esa creencia limitante ya instaurado. ¿Qué crees tú que está pasando, Alessandro? Esa es una pregunta muy buena. De acuerdo a la experiencia que tú y yo hemos tenido con los talleres, los cursos, los diplomados, más nuestras propias experiencias laborales en otros ámbitos y a nivel personal, lo que está pasando
es que nosotros nos estamos volviendo una cultura cada vez más cómodamente incómoda, que ya lo veníamos hablando en episodios anteriores del podcast. Nos gusta la comodidad, el ser humano busca los atajos. Es raro, o es muy poco común, mejor dicho, el ser humano que se da la tarea de cuestionar esas creencias y accionar. ¿Por qué? Porque el status quo, de alguna manera, aunque nos duele admitirlo, es algo cómodo. No hay que forzarse, si todo está como está, ¿quién soy yo para cambiarlo? Yo no soy nadie, que esa creencia limitante que muchas veces nos instauran desde niños, adolescentes. Así como que ya va, ¿y tú quién te crees que eres? Tú no vas a cambiar el mundo, tú eres un ser humano más en esta tierra. Básicamente es eso, el comodismo, la falta de esfuerzo y bueno, no todo es perfecto. También esa es la otra frase en común que he venido escuchando. Y porque es más fácil entonces hacer algo que ya una vez está instalado. Porque si hago algo nuevo, ¿qué van a decir de mí? El que dirán, otra creencia limitante. Si yo empiezo entonces a cuestionar todo, a lo mejor me quitan ciertos privilegios que tengo dentro de estas creencias limitantes. O sea, por ejemplo, personas que han desafiado ciertas leyes, ciertas cosas, dicen, no, por andar de rebelde, me quitaron la acción del club, por ejemplo. O dirían algunos más extremistas, bueno, ustedes mujeres no querían más derecho, más laboral, ahora tienen doble trabajo porque tampoco dejan que el marido cuide al niño, por ejemplo. Entonces, la contraparte siempre es buscarle algo negativo a esa indagación, a ese esfuerzo que habría que poner para cuestionar y tener unas contracreencias. Eso es. Realmente, realmente. Fíjate algo, Alessandro, que bueno, no sé si en algún momento tú llegaste a escuchar o te lo dijeron a ti, sobre todo cuando uno estaba muy pequeño, cuando uno comía, por ejemplo, cotufa, sabes que hay los maíces que, bueno, que no explotan, y uno venía y quizás quería comerlo. Siempre aparecía alguien que decía, no te comas eso porque te va a crecer una mata en el estómago. Sí, sí, sí. Bastante. Y así como hablo de la cotufa, hablo con cualquier otro alimento, ¿no? Que ocurría exactamente igual. Entonces fíjate cómo quizás la persona que lo está diciendo de una manera lo quiere hacer como, vamos a decirlo, desde la protección, desde el cuidado, desde el amor, pero sin darse cuenta, a veces el mensaje puede ser tan fuerte, puede ser tan rígido, que para la otra persona lo está percibiendo o lo está tomando y se podría crear incluso un miedo tan grande, tan irracional que podría ser luego una fobia. Entonces imagínate esta persona que ha crecido durante toda su vida con ese miedo instaurado de que si te comes ese tipo de semilla te puede crecer una mata en el estómago. Entonces imagínate, ya ningún tipo de ese tipo de alimento lo podría consumir porque estaría ese miedo, estaría esa fobia. Y eso es algo que es importante tocar y es importante hablar. Porque, ojo, yo puedo entender la parte del cuidado, pero tampoco llevarlo al extremo de instaurar miedo. Que incluso estamos poniendo esto, pero cuánta gente también, por ejemplo, cuando iba a comer o antes de dormir, hay padres que de alguna forma, para que se durmiera el chico más rápido o para que comiera toda la comida, le decían que alguien se lo iba a llevar. Entonces, mira, duérmete porque viene, no sé, el ropavejero, viene el recogelata, viene el loco, viene el silbón, viene la... Alguien siempre viene a buscarlo. Y cuando va a comer, iba a comer también. Siempre escuchamos ese mensaje de come o voy a llamar a la policía, o come o voy a llamar al médico, o come o te van a poner una inyección. Y cuando venimos a ver, el ser humano de alguna forma lo han condicionado a que muchas cosas en su vida diaria le comienza a dar otro significado que al que realmente tiene. Porque fíjate, ¿cuánto hoy en día no le tienen miedo a una inyección? Y no ven la inyección como algo positivo, lo ven negativo desde el sistema de creencia que tuvieron. Sí, 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 definitivamente. Esas son evidencias que aún se repiten, aún en este siglo. Fíjate que lo comentas y me suena mucho eso de que muchas veces cuando la gente instaura esas creencias o habla de un tema, muchas veces lo hace desde la ignorancia, porque es lo único que conoce, no ha visto otras cosas. Sí, nos han condicionado, nos condicionan tanto que no nos damos cuenta, sino quizá unos años ya después en nuestra adultez, que la gente de sueños frustrados generalmente es la que dice, cuando tú te propones una meta, no, tú no vas a hacer eso.
No, no, tú no lo vas a cumplir, por favor. Si no lo hice yo, menos lo vas a hacer tú. Entonces, ahí también empiezan esas creencias negativas, donde hay que revisar qué tanto de eso me beneficia, qué no, con qué cosa me estoy quedando, porque también hay que ser consciente de, bueno, mira, que de esto sí me está beneficiando de alguna manera, o porque mira, me es más cómodo actuar así desde la creencia. No, es que como a mí de niño me También, dijeron que yo no era muy alto, entonces yo no puedo jugar baloncesto. Por ejemplo, no, resulta que también. llegan varios jugadores a la NBA que no precisamente miden 1,80. Entonces ya ahí desafían la creencia. Entonces hay que revisar también eso, pues. Pero también revisar las que sí han sido positivas. Por No, ejemplo, tú mencionabas lo del, justamente para terminar la idea, lo de las creencias que te ayudaron a ti y a mí a cuidarnos para ser mejores también. Eso era lo que iba a comentar. no, que aquí iba a decir que hay muchas creencias que la persona, más allá de la ignorancia, también lo ve como si fuera un chiste, como si fuera una burla, como si fuera un juego. Y se instaura ese mensaje. Fíjate, uno se ha creado en la sociedad quizás muy machista y quedó como chiste y luego con el tiempo se ha ido cambiando un poco. Pero quizás tú llegaste a escuchar mucho el hecho de todas las mujeres manejan como locas o las mujeres no saben manejar. Entonces, así como ese mensaje, ¿cuántos mensajes más no hemos escuchado? Y ninguno se ha dado la tarea de cuestionarlo, de indagar, de preguntar. Así le digan a usted, mira, que tal cosa es malo. Ajá, pero ¿por qué es malo? Y no quedarte. Hay personas que únicamente escuchan y repiten como loros. Y no se dan el permiso de hacer esa pausa, de escuchar profundo, de indagar, de profundizar, sino que se quedan allí. Entonces, si a ti te dice, mira, el color blanco es malo, entonces tú escuchaste, el color blanco es malo y me quedé pegado con el color blanco es malo. Y cada cosa que yo vea que es blanco, entonces es malo. ¿Por qué? Si nunca indagaste qué tiene que ver el color blanco, qué significa el color blanco, para poner un ejemplo de color. Pero si hablamos de comidas, hablamos de muchísimo. Yo tengo conocidos, por ejemplo, que tuvieron una experiencia, vamos a llamarla delicada, con el pescado, con la comida, con el pescado, que hace muchísimos años se iban medio atorando con una espina y desde ahí le agarraron un miedo. Entonces, sus hijos ni siquiera saben lo que son los pescados. Porque es tanto el miedo de no, no, no. Que prefiero evitar que coman ese alimento, no le vaya a pasar lo que me pasó a mí. Y fíjate cómo ella comienza a generalizar. Entonces, así como hablo del pescado, que bueno, me imagino que también habrás escuchado, cuánta gente no le tiene miedo quizás a un mamón, cuánta gente no le tiene miedo a una ciruela. Y fíjate aquí todo lo que hemos estado nombrando que son creencias limitantes que se han convertido en miedo y hay ese miedo que se ha vuelto tan irracional que ya se convierte en una fobia. Exactamente, exactamente. O hasta ese extremo de lo que es la fobia. Y es allí donde debemos hacer la invitación a revisarlas. O eso, o también ese dicho criollo que tiene que ver con lo que has venido comentando de el que nace barrigón y que lo fajen chiquito. O sea, la idea es aplicar también la psicología para indagar. Indagar, ¿por qué? O, Realmente. ¿quién le dijo a usted que el huevo no tiene más proteína que el Special K de Kellogg's? Ah, no, pero es que como es la Miss Universo la que está promocionando Special K de Kellogg's, entonces mi creencia va a ser esa. Ah, no, pero como Madonna dijo que el blanco es para locos, entonces yo no me voy a vestir de blanco. O sea, es buscar quién está diciendo eso también. Y entender que nadie tiene la verdad absoluta. Creo que eso es importante, tomarlo en cuenta de ahora en Realmente. adelante en nuestro sistema de creencias. Realmente. Y fíjate que bueno, también para hablar de otro punto que lo tocábamos hace semanas y meses atrás, cuántas veces hemos escuchado que está ese madre, padre, representante que dice que los videojuegos son malos, que los videojuegos entorpecen, los embrutecen. Los videojuegos no van a permitir que sean alguien en la vida. Y hoy en día hemos visto que esa creencia se ha poco a poco erradicado o eliminado y cuántas personas hoy en día se dedican a los eSports. ¿Cuántos hoy en día son jugadores de videojuegos profesionales que reciben su sueldo jugando? ¿Sí? Hace nada, te lo comentaba, el Kun Agüero.
un futbolista profesional argentino, juega también en el Manchester City, debido a una lesión que él tuvo bastante grave y que bueno, estaba prácticamente en su casa sin hacer mucho, comenzó a indagar en este mundo y se dio cuenta toda la profundidad que hay, todo el maravilloso mundo que hay, cuántas personas hay, todo lo que lo mueve a nivel publicitario, mercadotecnia, sponsor y demás. Y fue tanto lo que a él le gustó que hace semanas, hace 15 días, él creó su propio equipo de eSport que se llama Crew. Entonces ahí donde uno dice, oye, imagínate nosotros como chamos que nos dijeran, mira, los videojuegos son malos. Y hoy en día uno ve, mira, están creando equipos de videojuegos profesional. Ahí tumba por completo todas esas creencias limitantes. Sí, señor. Y fíjate que justamente con ese caso del Kun Agüero, él empieza a hacer eso a partir de un evento traumático de su vida. ¿Qué es lo que le dicen a un futbolista cuando se lesiona? Ay, mira, la carrera ya va en picada. Mira, ya está viejo, ¿no? Y él aprovechó esos momentos de frustración para potenciarse, creyendo en su propio equipo, creando ese equipo de deporte electrónico y hasta ahora va prosperando. ¿Qué mensaje final podemos decirle a nuestra audiencia, Drupal, sobre este tema que da mucha tela que cortar? Me gustaría finalizar con invitando a las personas que indaguen, que exploren, que investiguen, que no se queden únicamente con el primer mensaje que les llega, ¿sí? Que cuestionen, porque esa creencia o ese mensaje puede ser la creencia del otro, no necesariamente tiene que ser la suya, ¿sí? Que le guste a uno no quiere decir que le tiene que gustar el otro. Que sea bonito para uno no quiere decir que sea bonito para el otro. Que sea positivo para uno no quiere decir que tenga que ser positivo para el otro. Entonces desde esta invitación quiero que entonces cada uno comience a internalizar este mensaje, comience a cuestionar cada una de estas creencias que pueden estar viviendo dentro de sí, de quién sabe de cuándo pudieron estar instauradas y que siempre yo considero que desde el momento que nos damos cuenta, cada quien entonces puede hacer la diferencia, puede hacer el cambio y puede quizás cambiar esa creencia. Pero desde ahí, desde la invitación a cuestionar, a indagar, a explorar. Excelente, excelente. Sobre todo cuestionar la fuente de esa creencia. Escoger cualquier creencia limitante y ver quién lo emite, cómo lo dijo también. ¿Fue en tono de burla? ¿Fue en tono de rabia? Ver cuál es la intención de esa creencia sobre todo y buscar la forma de ponerle una creencia opuesta positiva a esa creencia limitante. Y eso, pues como decía, indagar, preguntarse, ¿qué es lo peor que puede pasar sí? ¿O qué es lo mejor que puede pasar sí? Viendo los pros y viendo los contras. Y ahora, bueno, la invitación a seguir indagando y accionando sobre todo en base a las creencias que gobiernan nuestra vida. Eso es correcto, Alessandro, eso es correcto. Con esto vamos a darle el cierre al capítulo del día de hoy, no sin antes invitarlo a seguirnos en todas nuestras redes y a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y nos vemos en un próximo episodio de Mentes Insanas. Chao.